Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración ahí donde estamos, todos juntos, para dar inicio a este día, a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos reunido, Señor, para adorarte, para exaltarte. Nos hemos gozado en la adoración. Te cantamos, Padre, con nuestras fuerzas. Tal vez no estemos muy bien entonados, muy bien afinados, pero queremos hacerlo de corazón. Lo hemos hecho, Señor. Y hoy también venimos a oír tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento en esta tarde, Padre, para comprender tu palabra y entender hoy lo que tú vas a hablarnos. No venimos a escuchar la opinión de un hombre, venimos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, tu palabra, que seas tú, Señor, el que nos hable, que seas tú el que edifiques nuestras vidas en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en estas palabras tan maravillosas que están en la Escritura. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, las predicaciones anteriores, los domingos anteriores, hemos compartido con ustedes, con la mayoría de ustedes, hoy no están todos, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. Lo hemos llevado de manera de serie. Hemos ya compartido palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, profecía, don de milagros. Ya vimos don de discernimiento. Y hoy en esta tarde vamos a ver los últimos dones que quedan en la lista de los 9. Y el mensaje de hoy es el don de lenguas e interpretación de lenguas. Estamos, recuerde, viendo la serie de los dones del Espíritu Santo. Y hoy nos corresponde hablar de los últimos dos. No por ser los últimos son los menos importantes. Todos tienen mucha importancia y esperamos que el Señor los derrame sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. Amén. Abra la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Cuando lo tenga, dele toda la gloria a nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:10, amén. Sígame con su vista. Dice: a otro el hacer milagros, ya lo vimos. A otro profecía, ya lo vimos. A otro discernimiento de espíritus, ya lo vimos. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Amén. Hasta allá llegamos. Al final menciona diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Hemos mencionado, hermano, que los dones que están aquí en la Escritura, sabiduría, ciencia, etcétera, lenguas, etcétera, la Biblia dice que están vigentes para nuestros tiempos. Le he compartido que hay iglesias, se les llama a este movimiento cesacionistas, que dicen que ya cesó todo este mover. Hay iglesias que dicen que ya los dones ya no existen, que ya los dones ya no se mueven, que eso fue en el pasado. Pero le dije la vez pasada que Jesucristo dijo que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y estos dones los dio a la iglesia, hermanos, ¿me entiende? Y es más, el apóstol Pablo se toma la libertad de escribir en Corintios una enseñanza de cada don, cómo funcionan cada uno de los dones. Y este don de lenguas es uno de los que requiere también mucha enseñanza, porque hay muchos excesos y falta de información en la iglesia. Por ejemplo, yo sé que la mayoría que están aquí, al ir a las iglesias, ha escuchado por ahí algún varón, ¿verdad?, hablando lenguas, una hermana hablando lenguas. A lo mejor no sé si usted lo vivió o no lo vivió. Habrá algunos aquí que ya, otros que no. Pero vamos a explicar a la luz de la Biblia qué es esto y para qué funciona. Hermano, el don de lenguas, aquellos que les gusta apuntar, siempre doy una pequeña definición para tratar de que se quede resumido y explicado con las citas bíblicas. El don de lenguas es la capacidad sobrenatural, así lo puede apuntar o escuchar, aquellos que lo oyen, que el Espíritu Santo da
al creyente que posee este don para hablar idiomas jamás aprendidos. Lo vuelvo a repetir, es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente que posee este don para hablar idiomas jamás aprendidos. Mira, hermanos, lamentablemente hay iglesias que tienen una mala enseñanza referente al don de lenguas. Por ejemplo, hay personas que relacionan mucho el bautizo del Espíritu Santo con el don de lenguas. Durante mucho tiempo se enseñó y por ahí sigue esta enseñanza de que si una persona no habla en lenguas, así dicen unos, no tiene el Espíritu, así dicen algunos. Pero decir eso, hermano, es una mala y errónea enseñanza, porque la Biblia dice que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo, busca a Dios, dice la Biblia, ha sido bautizada, dice la Biblia, en el cuerpo de Cristo, ¿me entiende? Cada que una persona, oiga esto con atención, cuando un creyente, una persona se convierte a Cristo, esa persona, recuerde que bautizo significa sumergir, es sumergida en el cuerpo de Cristo. Entonces, no hay tal cosa como que hay, por ejemplo, que algún cristiano, algún verdadero cristiano no tenga el Espíritu. Diga, el verdadero cristiano mora el Espíritu de Dios en él. Entonces, diga conmigo, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, por haber recibido a Cristo, ¿me entiende? Otra cosa diferente es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, los verdaderos cristianos ya hemos sido bautizados y la llenura, esta sí la tiene que buscar usted y yo de una manera personal. Pero la gente que dice, es que este hermano no habla lenguas, no tiene el Espíritu, no es cierto. Si es verdaderamente cristiano, sí lo tiene. Pero como dice 1 de Corintios 12, a uno sabiduría y lo separa. Dice, a otro ciencia y lo separa. O sea, esto se entiende como una repartición. No, Dios nos va a repartir a todos el mismo don, ¿me entiende? Acuérdese la semejanza que menciona el apóstol Pablo. Todos somos, en la iglesia cristiana, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no tiene un solo miembro. Tenemos muchos, hay manos, hay pies, hay dos manos, dos pies, piernas, el torso, hombros, brazos, y cada uno funciona de una manera diferente a la otra. Entonces sería ilógico que Dios derramara don de lenguas para todos, ¿me entienden? Entonces ahorita lo vamos a ver, a uno le va a ser dada profecía, sabiduría, ya lo vimos, pero hoy vamos a tocar el tema del don de lenguas y pedirle a Dios que, si es su voluntad, reparta a alguno de los que están aquí. Hermoso es, ¿no? Mire, ¿por qué dice la Biblia don de lenguas? ¿Cuál es el lenguaje que nosotros hablamos? Es español, ¿no? Tratamos de hablar lo mejor posible el español. ¿O alguno de los que están aquí hablará otro idioma? Bueno, para que usted hable otro idioma tiene que estudiar. O tiene que nacer o ir a otro lugar y aprenderlo, ¿me entiende? Yo lamentablemente solamente hablo español. Sé un poco de inglés de acuerdo a lo que me enseñaron a la secundaria, a la prepa. Pero solamente manejo, un idioma. Pero el don de lenguas, hermano, es la capacidad que el Espíritu Santo le va a dar a alguno de los que estamos aquí, algunos ya nos lo dio. ¿Alguno? ¿Para qué? Para hacerlo hablar un lenguaje, un idioma que no ha aprendido. Por ejemplo, para que usted, a ver, hermano, dígame una oración en inglés. No, pues no sé, para que usted me la diga tuvo que haber estudiado. Pero el don de lenguas es tan maravilloso que si al Espíritu Santo le placiera dar un mensaje en inglés, oiga esto con atención, puede hacer que usted que no sabe inglés lo haga hablar inglés y dar un mensaje. ¿Verdad que esto es sobrenatural? Porque usted habla español, yo hablo español. Pero la Biblia dice que el don de lenguas es la capacidad que Dios le va a dar a algunos, no a todos, para que hablen en diferentes idiomas, en un lenguaje que no se ha aprendido. Es un don muy hermoso y tiene también
su propósito, tiene también el para qué se usa. Pero no es para ya andar presumiendo que ya sé inglés, que ya sé dialecto, ¿no? Ruso. Porque, hermano, en el Espíritu Santo no hay limitación. ¿Sabía usted que puede hacerlo hablar el idioma que Él quiere? Él puede hacerlo hablar ruso, chino, japonés, francés, hebreo, griego, cualquier idioma que el Espíritu Santo quisiera poner en su boca, Él lo hace. Y es algo tremendo que esto se vivió en el libro de los Hechos. Y lo vamos a explicar. Abra la Biblia, ya leímos Corintios 12:10. A uno milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro género de lenguas. Dice a otros diversos géneros. Ahí habla de muchas lenguas. Porque pregunto yo, ¿cuántos lenguajes hay en el mundo? ¿Verdad? Hay, hermano, cientos, puedo decir hasta casi miles, cientos de lenguajes humanos. Y la Biblia no solamente habla de lenguajes humanos, habla de lenguaje angélico. ¿Sabía usted que, por ejemplo, allá en el cielo Miguel no habla español? Gabriel y Miguel no hablan español como usted, no hablan inglés, no hablan ruso. Cada país, cada lugar tiene su respectiva lengua. En el cielo hay un lenguaje celestial que no es ni español, ni francés, ni chino. E incluso el don de lenguas muchas veces puede capacitar al creyente para hablar en un lenguaje angélico. Que hables la lengua de Miguel. Qué tremendo, ¿no? Pero con un propósito y en el contexto bíblico. Aquellos que apuntan la palabra lenguas, en griego se escribe glosa. Significa idiomas. Ya lo mencioné, francés, chino, japonés. Puede ser cualquiera de estos, según el Espíritu quiera. Pero glosa, G-L-O-S-S-A, glosa, significa idioma o lenguaje. Entonces el don, por así decirlo, de los idiomas, don de algo así. Ya le di la definición. Muy bien. Abra la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, porque estaba yo estudiando este mensaje y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Hechos 2, capítulo 2, versículo 1. Vamos a hablar en este versículo la primera vez que sucedió un evento de esta magnitud, la primera vez que el don de lenguas, la primera vez que se vio de una manera muy tremenda en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2 versículo 1, ya lo tenemos. Ahorita explicaré un poco acerca de ello. Dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos. Está hablando de los discípulos de Cristo, cuando el Señor ya había ascendido. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, nota que dice ahí ¿qué? No dice bautizados, dice llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero quiero que regrese unos renglones, porque dice en el 4, diga, y fueron todos llenos. Pero habla de que los discípulos que estaban reunidos, todos, oiga con atención, pongan un poco de cuidado, todos sin acepción, todos los reunidos, todos hablaron lenguas. ¿Me entiende? Y ahorita explicaré un poco de esto. ¿Por qué? Porque la gente dice, como aquí dice que todos hablaron en lenguas, todos tenemos que hablarlas. Pero no es cierto. Porque aquí dice todos, pero se refiere, ahorita voy a explicar esto, se refiere a un suceso que aconteció en ese momento. Y dice en el versículo 5, oiga, desde el 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. O sea, el lenguaje que estaban hablando, ¿eran ellos queriendo hablar o era el Espíritu? Es cuestión de que el Espíritu Santo dijo, a la hermana Lupe le voy a dar inglés, al hermano Lupe le voy a dar francés, a Carlos le voy a dar ruso, a la hermana egipcio,
Y cada uno estaba hablando diferente idioma. ¿Me entiende? Esto es algo sobrenatural. Siga leyendo. Dice 5. Moraban entonces en Jerusalén. Quiero que note con cuidado lo que sigue. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿De qué moraban? Judíos. Pero yo quiero decirle, ¿de dónde son los judíos? Diga, de Israel, de Judá, ¿no? Pero ahí dice, venían de todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Israel, la Biblia dice claramente que fue dispersado por su desobediencia. Ya lo hemos tocado, ya lo hemos hablado. Fue dispersado. La vez pasada le dije que hay judíos alrededor de todo el mundo. Hay judíos mexicanos, judíos argentinos que tienen sangre de judíos, pero se fueron a vivir a otros países. Entonces, en la fiesta de Pentecostés, los judíos que moraban en otros lugares llegaron a Israel. Cada uno de ellos, por la dispersión, aprendió un lenguaje también que no era el de ellos. Muchos de estos judíos, es como lo que pasa aquí en México. Hay familias mexicanas que se mandan al hijo a los Estados Unidos y llega hablando inglés y ya no habla mexicano, ya no habla español. ¿Sí o no? O sea, aprende el de donde vive y su lenguaje natal lo desconoce. Algo así sucedió en Israel. Los judíos dispersos aprendieron el lenguaje donde ellos moraban, ahorita lo vamos a ver, y llegaron a Israel. Sigue leyendo el versículo 5. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, todos los países, todas las naciones bajo el cielo. Oiga el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, hablando de ellos mismos, de los judíos que venían de todos lados, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, y esta es el meollo de todo. Oiga lo que preguntaban los judíos dispersados. Decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros? Esa era su pregunta de maravilla. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, ponga atención y vaya contando desde el versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de vino, de mosto. ¿Anotó cuántos lenguajes se hablaron? Conté 15. Bueno, la hermana por ahí dijo que contó 15. Son aproximadamente, son más de 20. 20, hermano, 20, en esa reunión de mucha gente se hablaron más de 20 idiomas. Y todos esos 20 idiomas fueron hablados por un grupo de creyentes galileos, judíos. O sea, es como decir, allá en Sochi se escuchó vimos una multitud que empezó a hablar, y todos los de ese lugar se escuchaba ruso, francés, chino, japonés, inglés, árabe, egipcio y tantos. Lógicamente la gente se va a confundir. Va a decir, bueno, estos que estudian, ahí les dan clases de idiomas. Pero diga, aquí no damos clases de idiomas, aquí venimos a oír la palabra, a buscar a Dios. Pero ¿qué sucedió allí? Se manifestó, diga, el hablar en lenguas, ¿me entiende? Hermano, y es algo tan maravilloso porque al leer este versículo, usted se dio cuenta para qué funciona. ¿Para qué funcionaba? ¿Cumplió algún propósito en
Hablaron nada más para que todo el mundo lo viera, porque hoy el error, óigame con atención, el error de muchos cristianos es que en sus reuniones muchos hablan en muchas lenguas, ¿me entiende? Por ejemplo, yo escuché, ¿verdad? Por ahí un rumor, no sé si es cierto, de una congregación que todos hablaban en lenguas, todo el mundo. De hecho llegaron dos personas, no sé, le digo esto, Dios lo sabe y ellos, dos personas que me dijeron, hermano, yo llegué a una congregación, las dos familias no se conocían y llegaron a la misma congregación, me contaron, y que el lugar donde llegaron todo el mundo hablaba en lenguas. Y dice que se asombraron porque no entendieron nada. Es como, por ejemplo, si usted va, vamos a ponerlo a Rusia, ¿entenderá ruso? Esa incomodidad de llegar a un lugar donde no entiendes nada, se puede llegar a caer en el error aquí. Que todos estén hablando lenguas en una voz fuerte, en un desorden, porque no se conoce la escritura. Entonces, el don de lenguas sirve para algo, tiene un propósito y tiene reglas también. En este caso, ¿sabe por qué Dios permitió que se hablaran más de 20 idiomas? ¿Por qué? Porque venían más de 20, por así decirlo, naciones. Venían gente de todo el mundo. De manera que si los apóstoles hubieran hablado en hebreo, pues nada más quienes hubieran entendido. Los hebreos. ¿Y los demás? No. Pero el don de lenguas precisamente es para capacitar Dios, el Espíritu Santo al creyente, para hacerlo hablar en un lenguaje que él no conoce, pero otra persona sí. Hay muchos testimonios recorriendo que muchos cristianos tienen. Yo he escuchado de hermanos tan tremendo el don que, por ejemplo, el Espíritu Santo lo movió a hablar en lenguas a un varón, a una hermana, y una persona recibió el mensaje porque sí entendía el mensaje, era para él. Entonces puede suceder esto. Muy bien, mire, ya leímos este versículo, pero quiero mostrarle que en el versículo 4 decía que todos hablaron en lengua, ¿sí o no? Así lo dice textualmente. Sí. Pero le voy a decir una cosa, no, este evento de que todos hablaron en lenguas fue hablar en lenguas, pero por así decirlo, como señal nada más. ¿Me entiende? Porque, mire, cuando se enseña lamentablemente esto de todos tienen que hablar en lenguas, muchos de los que no las hablan se desesperan. Es que tengo que hablarlas y no las he hablado. ¿Y por qué no hablo? ¿Y por qué el hermano sí? Se cae en el error cuando la gente enseña que se debe de hablar en lenguas y las lenguas digan no son para todos. Oiga con atención puede que alguna ocasión estemos en la adoración, en la alabanza, en la comunión con Dios y el Espíritu Santo se manifieste y que a lo mejor muchos o a lo mejor todos, oigan con atención, hablemos, pero en una ocasión. Hay cristianos que solamente han hablado lenguas una sola vez en su vida y ya no las volvieron a hablar, porque fue nada más como señal en un momento específico. Pero el don de lenguas también habla de idiomas, pero es un poquito diferente a esto. Lo voy a llevar. Abre la palabra del Señor. Recuerde, mire, este mensaje que estamos tocando, el don de lenguas, va muy ligado a la interpretación de lenguas. De hecho, hoy como está entremezclada la enseñanza de lenguas y interpretación de lenguas, le voy a dar la definición de lo que es la interpretación de una vez, porque no puedo andarme revolviendo ahorita. Muy bien, aquellos que apuntan, porque va a ir mezclado esto un poco en cierta forma. Aquellos que apuntan qué significa la interpretación de lenguas, es un resumen lo que le voy a decir. Es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da también al creyente que posee este don. Lo repito, capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente para hablar, al creyente que posee este don, para hablar de una manera comprensible el mensaje hablado en lenguas. Lo repito, capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente para hablar de una manera comprensible
el mensaje hablado en lenguas. Ya le di las dos definiciones para que ahorita que vayamos a 1 Corintios 14, de una vez vaya. 1 Corintios capítulo 14. Comprensible el mensaje hablado en lenguas. 1 Corintios capítulo 14. Quiero darle un dato muy interesante, hermanos. El don de la enseñanza de los dones, ya le dije que si usted estudia, solamente lo va a hallar en Corintios, en ninguna otra carta. Y en Corintios se halla un capítulo, todo el capítulo 14 está dedicado a hablar a Pablo. Por el Espíritu Santo fue inspirado para dar el mensaje, un solo capítulo para explicar el uso del don de lenguas. Porque la iglesia de Corintio, hermano, era un desorden, así como muchas de hoy en día. Todos los que se congregaban en la iglesia de Corinto hablaban, gritoneaban en lenguas, no se entendía nada y era un desorden sus reuniones. De manera que el apóstol Pablo tuvo que escribir, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, estas palabras, lo que hoy tenemos en Corintios 14, para poner en orden las cosas. Yo sé que estas cosas de los dones, el don de lenguas, son muy interesantes, causan mucha emoción, mucha alegría, pero tampoco podemos caer en el error de no hacer la voluntad de Dios en ello. 1 Corintios 14, 1. Vamos a ir tocando lo que significa esto. Dice: seguid el amor y procuren, o sea, búsquenlos. Procuren los dones espirituales. Ya los mencionamos, los 9 anteriores. Pero sobre todo, menciona uno, que profeticen. Ya lo vimos también. Oiga el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla ¿a quién? A los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Notó algo aquí? Dice en el versículo 2 que el que habla en lenguas, la oración en lenguas o el estar hablando en lenguas, dice la Biblia que es una oración directa a Dios. La persona que posee este don tiene el beneficio de orar de una manera. Todos oramos a Dios. Yo sé que tanto el que no habla en lenguas como yo, como usted, todos oramos a Dios, ¿no? Pero el que ora en lenguas es una forma muy particular a Dios, un mensaje más para Dios que para los hombres, ¿me entiende? Cuando se habla solamente sin la interpretación. Lo dice ahí, el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Ya entendió por qué no se debe de solamente hablar y gritonear todo el mundo en lenguas? Porque no hay edificación. Entonces, aquí habla esto, aquella persona que habla, oigan, pongan atención, que habla en lenguas, yo no sé aquí cuántos los hablan, o si el Señor va a repartir, ¿verdad?, alguno más. Que aquella persona que habla en lenguas, esto lo puede hacer para que en su casa, en su cuarto a solas, ahí sí usted despláyese, hermano. Ahí donde usted está solo. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a leer, sigue el versículo 3. Sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios que no se entienden, porque es otro lenguaje. Pero el que profetiza, ponga atención a esto también, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo vimos en el mensaje anterior, de los anteriores, perdón. El que habla en lengua extraña, note lo que dice, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Menciona dos, profecía y lenguas. Mencionábamos la vez pasada que el don de profecía sirve para edificar, consolar y exhortar a los creyentes. ¿La profecía en qué lenguaje va? El que profetiza. En español, en el idioma en el que se está haciendo la reunión. Miren, el don de profecía, la persona que posee este don, que Dios se lo da, el Espíritu Santo lo impulsa, hermano, lo inspira a dar un mensaje para la congregación. La profecía, diga, es para la congregación, para que seamos fortalecidos, consolados, todos los hombres, ¿me entiende? Pero las lenguas, dice la Biblia en el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres.
a la congregación. Pero el que habla, dice, para exhortación, consolación y edificación. Pero el que habla en lengua extraña, habla de dos lenguas, dice, así, diga conmigo, así mismo. Entonces, aquel que hable en lenguas o llegue a hablar en lenguas, hermano, es necesario que tenga su momento aparte. Que si hace usted se levanta en la mañana a orar, en la tarde, en la noche, aparte un momento para edificarse a sí mismo. El don de lenguas, edificar, es fortalecer. Fortalece al que ora en lenguas, ¿me entiende? Pero ahorita vamos a hablar de la interpretación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso dice el versículo 5 así. Así que, y note lo que le voy a subrayar, quisiera que todos ustedes o vosotros hablaran en lenguas. Voy a hacer una pausa. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Él quería que todos hablaran. Cuando yo hablo en esta forma, quería, es que pues no. O sea, la forma de hablar, la forma en la que dice Pablo, quisiera, es que no iba a suceder, que todos, ¿me entiende? Entonces, aquellos en Hechos 2:1 hablaron lenguas, pero posiblemente fue una sola vez, como señal. Pero aquí, hablando del don, a la persona que se le reparte este don, esa persona sí lo va a hablar constantemente cuando el Espíritu Santo mueva a dar un mensaje en lenguas. Y lo tremendo de esto, que esa persona que está hablando en lenguas, dice el versículo 5, Pablo decía, yo quisiera que todos hablaran, porque es una experiencia hermosa. Aquellos que la han vivido lo saben, lo conocen. Pero dice, versículo 5, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaseis. Y note lo que dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué Pablo hace esa pequeña comparación entre estos dos dones? No significa que la profecía es más importante que las lenguas, no. Sí, debe de haber un orden. La profecía, acuérdese que Pablo, Dios en su palabra nos reitera que la iglesia diga tenemos que edificarnos. ¿Qué significa edificar? Fortalecernos. Avivarnos, fortalecernos. El propósito de venir a la iglesia, al culto, es que edificarnos. Y el cristiano no debe de ver nada más por su edificación propia, debe de ver por los de más. Entonces, cuando dice Pablo, el que profetiza es mayor, es que la profecía edifica a todos. ¿Me entiende? Pero las lenguas nada más edifican, pues, al que las habla, cuando no hay la interpretación. Entonces, yo sé, mire, que en varias iglesias hablan lenguas, pero muchas veces no hay intérprete. Y el único que está siendo edificado, ¿quién es? El que habla en lenguas. Y la congregación se queda así como de, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando el hermano? ¿Sí o no? Y muchas veces dejen que el Espíritu Santo fluya y se mueva y todos hablando en lenguas y nadie puede decir cuál es el mensaje de todo ello. O sea, el hablar lenguas todos como locos en voz alta, si no hay interpretación, diga, nadie se edifica sino el que las está hablando nada más. Y la Biblia dice que esto tiene que ser una edificación entre todos. Entonces el que profetiza habla en español para todos, pero el que habla en lenguas, si no hay intérprete, se edifica nada más él mismo. Por eso hay órdenes, hay un modelo. Hay iglesias que no respetan las normas del don de lenguas. Tienen normas, leyes, hermano. Es algo muy hermoso. Siga leyendo. Estamos en el versículo 5. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero oiga a continuación lo que sigue, y aquí ya tocamos parte de la interpretación, porque este mensaje va a ir intercalado. En todo este capítulo mete el don de lenguas y también partes de interpretación de lenguas. Oiga los siguientes versos. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que, ¿qué dice en su Biblia? Que las interprete, para que la iglesia, ahora sí, reciba
edificación. ¿Notó una cosa? Aquí se empieza a tocar el último don que menciona en 1 Corintios 12:10. A otro, interpretación de lenguas. Ya explicamos eso y lo voy a tratar de hacer más claro. La persona que posee la interpretación, por ejemplo, si aquí Juanito tiene don de lenguas, ya lo repartió, y aquí a Panchito le da interpretación, puede que Panchito, cuando Juan hable en lenguas, el Espíritu Santo mueva a Panchito a hablar, a interpretar lo que Juan dijo, pero a interpretarlo ya en español. ¿Me entiende? Por ejemplo, aquí el hermano está hablando en lenguas, póngale usted un lenguaje desconocido, el que sea, ruso, chino, japonés, etcétera. Está hablando en lenguas. Y si llega a haber un intérprete en la iglesia como aquí, y este hermano, el que posee el don de interpretación de lenguas, el Espíritu lo va a mover, lo va a inspirar ¿a qué? A dar la interpretación de lo que aquel hermano está diciendo, pero en español. ¿Me entiende esto? Entonces, estos dones tienen que operar, diga, juntos. Estos dos no pueden estar separados. Por eso la iglesia, si hay don de lenguas, diga, necesitamos la interpretación de lenguas. Porque si aquí ya hay 2, 3 que las hablen y no hay, se edifican ellos y no edifican a los demás. Entonces los dones son, diga, para edificarnos. Y se necesita que Dios derrame, ¿verdad? Y lo va a hacer, confiemos en su misericordia, que a alguno de los que estemos aquí le reparta el don de interpretar. O sea, interpretar no significa que va a traducir. Mire, ¿qué es una traducción? Por ejemplo, la Biblia, ¿usted sabía que es el libro más traducido en todos los idiomas del mundo? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay Biblia china? La Biblia japonesa, la Biblia árabe, la Biblia de los Estados Unidos en inglés, la Biblia en francés, la Biblia en egipcio. ¿Sabía usted que la Biblia está traducida en miles de idiomas? Lógicamente, para hacer una traducción se necesita el intelecto. Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el que sabe inglés empieza en su mente a recordar cómo se dice principio, beginning, cómo se dice Dios, God, cómo se dice tierra, earth, y empieza a recordar a través de su intelecto a hacer la traducción. Pero la está haciendo porque él conoce, ¿me entiende? Si yo conozco inglés y sé español, voy a poder traducir un texto del inglés al español. Pero eso es traducción. Ahora, interpretación no es traducción. Interpretar es que tú desconoces. Yo le dije hace un momento, usted no habla inglés, algunos no habla francés, no habla chino, no habla japonés, no habla ruso. Pero si aquí el hermano empieza a hablar un idioma de aquí del griego o ¿qué otro? O egipcio, y nadie de los que estamos aquí entiende el egipcio, y si aquí hay alguien que tiene la interpretación, este hermano, el Espíritu Santo hace conjugar, si él tiene el don, los dones, para que cuando él está dando su bla 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 y todas las lenguas que no entendemos, este hermano dé la interpretación. Pero cuando está dando la interpretación no está diciendo, aquí dice esto, aquí dice que yo. No es así. La interpretación es algo espontáneo, hermano. Algo que viene del Espíritu, no algo que viene de tu mente, ¿me entiendes? Para traducir se necesita la mente, recordar lo que ya aprendiste de los idiomas. Pero la interpretación es algo espontáneo, Espíritu. De manera que no estás tú tratando de adivinar qué palabra está diciendo, sino que das el mensaje de una manera espontánea y pues por el poder de Dios, hermano. Si aquí alguien está hablando ese tipo de lenguaje y aquí interpreta, da el mensaje en español y salimos edificados. Pero también hay, oiga esto, se necesita el don que vimos el domingo pasado. ¿Cuál vimos? Discernimiento. Le dije que discernimiento era separación. Tenemos que saber si es de Dios, es del hombre o es del diablo. Y aún el don de lenguas y la interpretación de lenguas, el mensaje que diga al intérprete, también tiene que juzgarse. Por aquí el hermano está y hablando, bla, 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 y aquí se levanta el hermano y dice: el Señor, yo estoy con ustedes
no teman ni desmayen, y da un mensaje bíblico, da la interpretación. ¿Qué decimos? ¿Es de Dios? Pues sí, ¿no? Dio un mensaje basado en la Biblia que nos fortaleció, edificó a la iglesia. Le voy a dar un dato, ponga un poco de atención. Diga, don de lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía. ¿Entiende esto? Ahí, mira, por ejemplo, hizo una suma. Usted 1 más 1 es igual a 2. Por ejemplo, pero aquí cuando el don de lenguas se conjuga o funciona con el de interpretación, a la hora de que éste hable y éste interprete, sale un mensaje por inspiración divina que equivale a profecía. ¿Me entiende esto? Entonces, la profecía es otro don, pero también conjugando estos dos sale profecía. Un mensaje, por ejemplo, yo he visto hermanos que a la hora de orar por alguien, oran por un muchacho, en el nombre de Jesús están orando y de repente hablan lenguas y dan la interpretación de lo que dijeron, y es un mensaje que el hermano necesitaba. Pero conjugaron los dos dones y fue palabra de profecía, que también se debe, diga, de juzgar. No me voy a tragar todo lo que están diciendo, porque si por aquí el hermano está hablando en lenguas, bla, 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 y quién sabe qué, y aquí interpreta y dice el Señor que nos den sus carros, sus casas. Espérense, yo tengo que juzgar la misma interpretación, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que está escrito en la Biblia. Versículo, ya leímos el 5, que tiene que haber intérprete para que la iglesia reciba edificación. Oiga el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, está diciendo esto el apóstol Pablo, ¿de qué les aprovechará o de qué les servirá si no los hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que hoy es domingo, día de culto, y que al pastor se le ocurre hablar en lenguas. Una hora, ¿cómo va a salir? Va a decir, ¿what? ¿Qué? ¿Ya no va a querer venir o sí? No me dice, hermano, no le entiendo. No aprendió usted nada. Si eso se hiciera, la gente, ¿para qué viene? No entendió nada. ¿Verdad que no? Y el hermano, que sí se edificó, pero los demás, no. Entonces, la Biblia aquí lo dice. Pablo decía, pues ahí ahorita lo vamos a leer. Pablo hablaba muchísimos idiomas, tenía el don. Dice, ¿de qué sirve que yo tenga el don y aquí me vaya a hablar puras lenguas si usted no va a entender nada? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Y mucha gente se cree muy espiritual porque tiene don de lenguas. ¿Sí o no? ¿No los ha visto? Hay gente que habla lenguas y ay, hasta como pavos reales es pobre, ay, hasta gritan. Y la gente dice, ay, habla lenguas. ¿Cuán espiritual es el hermano? Le digo una cosa, la espiritualidad no se mide por los dones, dígalo. Diga, la espiritualidad no se mide por los dones. O sea, si un hermano profetiza, no significa que sea un hermano super espiritual. O si alguien habla en lenguas, no significa, ay, cuánta comunión. Hay veces, yo me ha tocado verlos, gente que habla en lenguas y sigue bien chismosa, hermanos. Gente que dice que tiene dones y todavía guarda rencor. La espiritualidad no se mide por los dones, sino por, diga, el fruto del Espíritu Santo. Cuando es que este hermano habla en lenguas y este sí está bautizado, dicen unos, con el Espíritu, pero como este no, a este lo hacen a un lado. Y puede que este hermano que lo hicieron a un lado sea más maduro que aquel. Hay gente que habla en lenguas bien berrinchuda, bien terca todavía en la iglesia, que no da fruto. Mire, ¿cómo entiendo esto? La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, echamos fuera demonios, levantamos paralíticos, hicimos muchos milagros en tu nombre, hablamos muchas lenguas, y les diré, nunca los conocí. Si usted analiza ese texto, están recordándole a Dios sus dones, los dones que estos tenían. Pero Dios no te conoce ni por los dones, Dios te conoce por el fruto. De hecho, el capítulo 14 dice, inicialmente dice, seguid el amor.
¿Sí o no? Lo dice en el capítulo 13, dice, si yo hablara, dice el versículo, lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si aquí, ¿verdad?, se hablaran tantas lenguas, tantos idiomas y no lo hacemos para que los demás sean edificados, no soy nada. Entonces, ojo con lo que se está diciendo, hermanos. Pablo dice, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecha? Si no les hablare con revelación, ciencia o profecía, o con doctrina. Oiga el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? ¿Con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Voy a ponerle un ejemplo. Si usted lee la Biblia en Reyes, en el Antiguo Testamento, Israel, cuando salía a la guerra, ¿qué tocaba? ¿Qué se tocaba? Israel tiene otro símbolo muy propio, el shofar. En algunas iglesias acostumbran mucho a tocarlo, shofar. Es un cuerno de antílope retorcido, limpiado y muy caro, por cierto. Un shofar te sale en 3,000 a 5,000 o hasta más, 5,000, 7,000 pesos. Entonces el shofar se tocaba en Israel. Y yo un día vi un video de un judío que saben tocar muy bien el shofar, que dice que hay 7 diferentes toques o toquidos, 7 diferentes formas de tocar el shofar. Cada una de ellas significa una cosa. Por ejemplo, cuando el que tocaba el shofar lo hacía y daba cierto sonido, significaba arrepentimiento. Otro sonido significaba levántense para la guerra. Entonces el que tocaba el shofar tenía que saberse cada uno de lo que significaba cada toquido de cada shofar, ¿me entiende? Entonces, si yo que no sé shofar se me ocurriera, ¿qué va a entenderme usted? Nada. A lo mejor nos llegan los enemigos, nos matan porque el que tocó no sabía, no se entendía lo que estaba con el cuerno. Por eso Pablo dice en el versículo, el ejemplo, y si la trompeta, que significa en hebreo shofar, diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, pregunta el apóstol, ¿cómo se entenderá lo que dicen? ¿Por qué? Porque hablan al aire. Entonces no podemos, ¿verdad? Mire, el don de lenguas es algo hermoso y voy a ponerle un poco de atención en esto. ¿Cuándo usar el don de lenguas? Por ejemplo, cuando estamos en la adoración, en la alabanza, exaltando, cantando a Dios, recuerde lo que dice Eclesiastés, que hay tiempo para todo, ¿no? Yo no puedo ahorita, nadie de ustedes ahorita pudiera levantarse a hablar en lenguas en medio de la prédica, eso no es correcto. Hay iglesias que sí lo hacen, que está el predicador hablando y se levanta ahí alguien y hablando y dando, hasta revoloteándose, diciendo que está movido por el Espíritu. Le digo una cosa, el Espíritu Santo nunca va a contradecir o a interrumpir el mensaje bíblico. ¿Me entiendes? La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, si se está dando el mensaje, el momento especial o específico es la adoración. Si se está usted cantando, alabando, adorando a Dios, buscando todos la presencia del Señor, y por ahí en la alabanza, en la adoración del ministro de la alabanza, hermanos, adoremos a Dios, y empieza el hablar en lenguas, en la adoración sí se puede, ¿me entiende? Pero no significa que usted grite, que lo oiga toda la calle. Significa que si sí es permitido en la adoración, se tiene que hacer con conciencia y con orden. De manera que si una hermana empieza a hablar en la adoración lenguas y llegase a ver intérprete, empieza a hablar, y si el intérprete da el mensaje, que siga fluyendo las lenguas para que la hermana siga interpretando. Y al callar ella, otro que hable puede hablar en ese orden para que la misma hermana u otra hermana interprete, pero todo lleva un orden. Pero la iglesia, lamentablemente, vivimos en un desorden, hermanos.
¿Usted ha visto, en acaso voy a preguntarle, ¿en alguna iglesia ha visto todo este orden que marca la Biblia? Que el que lenguas y el que interpreta, pero así en el orden que marca la Biblia. ¿Verdad que no? No, o sea, sigue habiendo un desorden por falta de enseñanza. Entonces la Biblia dice claramente que el hablarlo, ¿verdad? Fuera de la alabanza, en plena prédica, o que interrumpas, es estar hablando al aire, si no hay intérprete. Vamos a orar hoy, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que al que a Él le plazca, a usted, a mí, a gloria a Dios, a cualquiera de nosotros, cualquiera de su iglesia, le dé el don de interpretar, para que cuando aquí los que ya hablamos lenguas, hablan lenguas en la adoración, hablen, el que interprete cumpla su función y edifiquemos a la iglesia. Muy bien. Dice el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. ¿Cuántas? Tantas, muchísimas. En el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para, dígalo, la edificación de la iglesia. Por lo cual, aquí se vuelve a relacionar en plena enseñanza del hablar en lenguas la interpretación. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Pida en oración poder interpretarla. Le voy a otra pausa. Mire esto. Cuando la Biblia dice que a uno sabiduría, a otro ciencia, a otro esto, muchas veces Dios es tan maravilloso y soberano que a alguna persona le puede dar hasta 2, 3 o hasta 4 dones. Nos emociona, yo quiero super esto. Deje que Dios les dé, diga, el que quiera o los que quieran. Hay personas, ¿verdad? Ministros, siervos, congregantes, que Dios les da, por ejemplo, sabiduría y también le llega a dar otro, interpretación. O a otro le da lenguas y también puede que le llegue a dar profecía, no sé, ¿no? Entonces puede que Dios, hermano, le dé a una persona uno o más dones, ¿me entiende esto? Entonces deséelo, pídaselo a Dios en oración. Pero la persona que ya habla en lenguas, mucho ocurre esto. Hay gente que las habla pero que no las interpreta. Eso en lo particular me pasa a mí. Por ejemplo, yo en lo particular, a mí el Señor me ha bendecido con el hablar en lenguas. Pero muchas veces no entiendo lo que estoy hablando. Mire, y hablar en lengua no es nada más, se confunde muchas veces con el clásico y es la misma, no es cierto. La persona que tiene el don de lenguas, hermano, el Espíritu Santo la mueve a hablar incluso lenguajes de aquí que no ha experimentado. Miren, le voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión me sorprendí, porque yo solamente hablo español, ¿sí? Yo tengo, como usted lo exhorto, que estemos en oración, buscando la presencia del Señor. Yo también en mi cuarto a solas. Yo hablo en lenguas y usted ha sido testigo de que no me la paso hablando en lenguas aquí en la iglesia, ¿o sí? De hecho, trato de hacerlo lo menos posible para edificarlo más en español, porque no tengo la interpretación. En cierta ocasión en mi cuarto estaba orando y empecé a hablar así algo como en hebreo. Y me llamó la atención porque yo he escuchado gente judía hablando hebreo. Yo me quedé así como impactado porque dije, yo no he estudiado el hebreo, pero le plació al Espíritu Santo hacérmelo hablar. En otras ocasiones, pues, pudiera yo decirle algunas cosas, ¿no? Pero me ha tocado personalmente, por cuanto lo he vivido, poder decir que esto es realidad. Cierta ocasión estaba orando y ahora fue al revés, ahora fue algo así como francés. Hasta el tono, el Espíritu Santo te lo pone como si fueras gente de esa hablando, hermano. Pero no tengo la interpretación. Precisamente por cuanto no he visto intérprete entre nosotros, me he reservado el hablar en lenguas. ¿Me entiende esto? Porque si yo hablo, ¿verdad? Aquí llega el Señor a hacerme hablar hebreo, griego o a cualquiera de ustedes en otro idioma,
Y si usted, imagínese que esté hablando yo aquí dando un discurso en lenguas de media hora, ¿cómo va a salir usted? ¿Qué digo? Sin ningún provecho. Pero ruego a Dios que el Espíritu Santo derrame sobre alguno de nosotros la interpretación para que este don lo podamos expresar, lo podamos usar como a Dios le plazca. Créanme que, como dice el versículo, el que tiene el don de lenguas, pídalo. Si hay alguno de ustedes o de nosotros que ya lo habla, ¿qué tiene que hacer? Pedirlo, porque muchas veces el que habla en lenguas también puede interpretarlas. Algunas, yo he visto esto en algunos hermanos, que sí hablan lenguas, pero también las interpretan. Pero no en todos. Entonces, en mi caso, no, yo no lo hago, ¿verdad? Habrá otros que sí. Muy bien. Entonces, ahí habla de la interpretación, que es dar por el Espíritu Santo, ¿verdad?, el mensaje interpretado del que habló, pero ya en español para edificar en el idioma que se entiende. Muy bien, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, hablando de cualquier idioma que el Espíritu Santo te hiciera hablar, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice el versículo que sigue. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Note esto. A la oración en lenguas, o a la oración en don de lenguas, también se le menciona como orar en el espíritu. Mire una cosa, acuérdese que el ser humano se le conoce a esto como ser tripartita, en tres partes. Dígame, la primera, las tres partes del cuerpo, las tres partes que forman el ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando la Biblia dice lloro con mi entendimiento, usted ve aquí cuando venimos los martes a orar, los que saben ya el orden de la oración, oramos por la iglesia, los inconversos, la familia. Cuando yo le digo a un hermano, ore por la iglesia, amén, este hermano pasa y va a orar con su entendimiento, va a decir: Señor, te pedimos por tus siervos, por tus hijos. Esa persona está orando, diga, con su entendimiento, con su mente. O sea, está pensando lo que va a hablar. Eso es hablar con el entendimiento, orar con el entendimiento, que tú estés entendiendo lo que estás orando, haciéndolo de una manera consciente. Pero la persona que ora en el Espíritu, según la Biblia, no ocupa ya el entendimiento. O sea que el que ora en lenguas es una oración profunda, pero proviene ¿de dónde? Del Espíritu, ya no viene de aquí. El que habla en lenguas está orando y ya es algo, como lo dijo Jesucristo, ríos de agua viva, pero que están fluyendo ya no de mi mente, sino de mi espíritu. Por eso dice el versículo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu. ¿Por qué? Porque los corintios cometían el error. ¿Cuál era el error de los corintios? Se la pasaban hablando en lenguas. Cada reunión de los corintios, pura lengua, pura lengua, pura lengua, pura lengua. Esto le llegó a oídos al apóstol Pablo. ¿Cómo? En la iglesia en la que yo prediqué y les enseñé, ¿se hablan puras lenguas? Sí, Pablo, mejor córrele y enséñales, porque nadie entiende, entra gente y se sale, dicen que están locos. Eso pasaba en Corinto. Todos decían, es que estamos orando en el Espíritu, el Señor nos está moviendo. Mire una cosa, en el don de profecía le mostré un punto. Hay gente tan desordenada y tan falta de enseñanza que dice, es que no puedo parar, hermano, de hablar en lenguas porque el Espíritu Santo me está tomando. Le digo una cosa, el Espíritu no toma, no posesiona, no viola tu libre albedrío. ¿Sí entiende? La persona que profetiza, diga, está en sus 5 sentidos. El que habla en lenguas, diga, está en sus 5. No existe tal cosa como es que el Espíritu. ¿Qué le mencioné en el don de discernimiento? Al hablar y al estudiar acerca de profecía, la muchacha adivina, la palabra adivinación significaba adivinar con ¿cuál es? Dije la palabra, haciendo rabietas y delirando. O sea que hay espíritus, hermano. Mucha gente
que se dice cristiana puede venir con espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Hay gente que trae, ¿verdad? Viene toda hasta endemoniada, hermanos. De manera, imagínense, se mete aquí uno de esos que traen un espíritu de confusión a dar un mensaje raro. No se puede, hermano. Tiene que haber, como dice la Biblia en el versículo, no podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de andar orando en el puro espíritu. También dice, oraré con el espíritu. Diga, se debe de orar en el espíritu. Aquel que tiene lenguas, diga, oraré con el espíritu. Dígalo. Pero también con el entendimiento. Esto va para los que hablan lenguas. Porque esto, hay gente que, como ya hablo lenguas, pues me la voy a pasar hablando en lenguas y nunca habla en español. No es cierto, eso no se puede. Tienes que hablar, orar en tu idioma, no nada más en lenguas, hermano. Y también dice abajo, cantaré, porque incluso en las lenguas, esto algunos lo experimentaron, hay veces que al cantar, uno canta en lenguas. Y eso sí se experimenta, algunos lo hemos experimentado, algunos no. Pero el Espíritu Santo te lleva, te inspira a dar un canto en lenguas. Pero eso que sea, dígalo en tu habitación, ahí en donde estás a solas, para que sea tú y Dios. Porque si cantas en lenguas y no hay intérprete, no edifico a nadie. Muy bien. Dice el versículo, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cantar en el entendimiento es lo que hacemos antes de cada culto. ¿Sí escuchó? Hace rato cantamos la canción de quiero levantar mis manos. Usted estaba entendiendo lo que está cantando. Pero el que canta en el Espíritu empieza a cantar en lenguas y no entiende. Eso es cantar en el Espíritu. Las dos son válidas, pero debe de hacerse en el orden. En la iglesia diga, cantaré con el entendimiento. Si hay intérprete, cante en el Espíritu. Tal vez, ¿verdad? Si hay intérprete, que ruego que haya. Muy bien, versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro, vuelve a repetir y a recalcar, no es edificado. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Léalo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. ¿Cómo? ¿O de qué manera? Estamos en 1 Corintios 14, 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué significa esto? ¿A quién se estaba dirigiendo el apóstol Pablo? Diga a una congregación. Sé que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo movía a hablar en infinidad de lenguas. Tenía muy desarrollado el apóstol Pablo el don de lenguas, pero nunca llegaba hablando en lenguas, sino llegaba hablando en el lenguaje que se necesitaba. Muy bien. Dice el versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Oiga lo que dice el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. El don de lenguas, si el Señor te hace hablar lenguas como señal, es para señal. Por ejemplo, imagínate que vas te voy a poner a un aeropuerto donde hay gente de muchos, a veces de muchos idiomas, ¿no? O que vas a un lugar donde llega un lugar desconocido, a un lugar donde no hablan español y el Señor te hace hablar en lenguas. ¿No sería una señal eso?
Eso es el don de lenguas como señal, diga, pero es para los incrédulos. Mire, yo escuché un testimonio de que una muchacha, Dios le dio el don de lenguas, y a la hora de hablar, de orar, empezó ella a hablar lenguas, pero creo habló inglés, dicen. Y dicen que ese día en la congregación había venido una familia de gringos. Una familia de gringos. De manera que cuando la hermana estaba hablando inglés, dice que la familia de gringos se impactó porque entendieron ellos el mensaje, porque era en inglés, y lo peor, que el mensaje estaba dirigido para uno de sus hijos. Entonces fue una señal para el incrédulo. O sea, hay tanta gente incrédula de muchos idiomas y el Espíritu Santo te mueve a hablar en un idioma hablando de Cristo, va a ser una señal. Y puede que se convierta porque entendió el mensaje. Pero dice que la profecía es para los creyentes, ¿entiende? Para edificarnos. Las lenguas son más para señalar a los incrédulos, pero también son conjugándolo con la interpretación para dar profecía en la iglesia. Muy bien, este último mensaje no es muy largo. Le dije, estamos conjugando los dos dones. Dice, si pues toda la iglesia se reúne, versículo 23, en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, o sea, gente sin enseñanza, o incrédulos, gente que no conoce, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y dice el versículo 27, la norma, oiga esto, hermano, la norma en el don de lenguas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por cuánto, todos, por dos, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Ya vio cómo va esto? O sea, el don de lenguas, mira, hay iglesias que han cerrado aquí que nadie hable lenguas. Bueno, entonces, ¿cómo se edifican? Dios puso los dones para edificarnos, de manera que si hay lenguas y no se hablan, pues está faltando un ingrediente en la receta, ¿no cree? Pues se necesita, si se habla lenguas, se necesita la interpretación. Pues yo le digo, pido a Dios que sobre nosotros, sobre alguno, sobre usted, sobre el más pequeño, el más joven o cualquiera de ustedes, se dé ese don. ¿Para qué? Para que se pueda hablar en lenguas, en público 2 o 3 y en turno, y el hermano o la hermana den la interpretación del mensaje y edifique, hermano. Muy bien, ya vamos a acabar. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, no por todos. Así que vaya viendo cómo es el orden. Por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿cuál es lo que sigue? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué significa esto? Póngame atención. En este caso, que no hay intérprete ahorita, yo no he visto alguno, o si lo hay, pues a lo mejor sea reprimido. En este caso que no hay alguien que interprete, ¿qué se debe de hacer con el que las habla? Dice, o una, te callas, o dos, hablas en voz baja. Y para ti. O sea, por ejemplo, si hay alguna persona, póngame atención, que en la adoración el Espíritu Santo te pone el hablar en lenguas, o te empiezas tú a hablar en lenguas, te empieza a tocar el Señor y hablas en lenguas, pues si no hay intérprete puedes hacerlo en voz baja. Pero si hay, pues tú tienes dominio para dar el hablar, y si hay intérprete y empieza a interpretar, sigue hablando y que el hermano siga interpretando, y luego se calla y sigue otro.
Y el hermano sigue interpretando, y así 3, ¿me entiende? Y somos edificados todos. Pero si no hay silencio o voz baja, ¿me entiende esto? Para que por ahí si llega, no, ahorita entre nosotros no hay este desorden, gracias a Dios, pero si llega, porque luego es común que llega gente nueva de otras iglesias o con otra enseñanza que le enseñaron que hable a la hora que quiera, y si llega un día alguno que no tiene esta enseñanza y empieza a interrumpir o hablar y de una manera fuera, no en la adoración, en la prédica o fuera de lugar, usted lo vaya con amor, hermano, guarda silencio, ahorita no es momento de hablar en lenguas. Eso es día en adoración, en el momento donde se debe. En la prédica no, porque muchas veces podríamos hacer lo que varios predicadores han hecho, y bien justamente lo han hecho. Una hermana por allá en ¿cómo se llama? Sudamérica, dice ella, muy espiritual, se levantó a orar, estaba la predicación, estaba el mensaje como actualmente, estaba la prédica, y la hermana empezó a dar vueltas como trompo y a empezar a hablar, gritonear en lenguas, y el predicador, obviamente, que tiene esta enseñanza, la cayó. Cállese en el nombre de Jesús. Se avergonzó la hermana, pero pues debe de haber orden, ¿no, hermano? Ya vamos a terminar con los versículos que siguen. Versículo 8. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen, ahí vuelve a hablar, lo que tocamos la vez pasada, 2 o 3, y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y reitero y termino con los últimos 2 renglones y los últimos 2 versículos. Pues Dios, diga conmigo en voz alta, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vamos a leer el versículo 39 y ahí terminamos. Así que procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hoy aquí terminamos esta enseñanza acerca del don de lenguas, la interpretación de lenguas, y nos damos cuenta de que son regalos, hermano, que Dios tiene para nosotros. Le invito a que se ponga de pie en esta tarde y vamos a orar a Dios, a pedirle que se haga su voluntad, y que si en su voluntad soberana está aquí el derramar estos dones que hoy vimos, en el nombre de Jesús, hoy lo reparta. Póngase de pie y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza tuya. Sabemos que eres un Dios soberano, hermoso, poderoso, grande y temible, y que, Señor, en tu voluntad, dice tu palabra, procurad los dones espirituales, no ignorar acerca de los dones espirituales. Hoy cerramos esta serie, Señor, escuchando la enseñanza acerca del don de lenguas y la interpretación de lenguas, Señor. Es algo maravilloso, Señor, conocer y entender que tú tienes regalos para cada uno de nosotros, bendito y santo Dios. Te pedimos que, según sea tu voluntad, repartas a los que estamos aquí presentes en toda tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. Repartas, Dios, don de lenguas. Repartas, Dios, también interpretación de lenguas, que es muy necesaria. Que en esta iglesia, Señor, nos edifiquemos, Padre, en base a la Escritura, que derrames tu don de lenguas y el don de interpretación de lenguas para edificarnos, Señor. En el nombre de Jesús creemos que tú has escuchado esta oración y que en tu soberana voluntad tú repartirás al que tú quieres. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Dios. Amén y amén.